Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, Nico, sean bienvenidos a esta segunda parte de la base de la autoridad delegada, la revelación. Vamos a empezar viendo el cuarto punto. La reacción de la autoridad delegada frente al rechazo. El cuarto punto es no guarda rencor. Al final del Pasuk 8, Elohim dijo, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moshe? Recordarán que estamos hablando de la discusión que tuvieron Aarón y Miriam, ¿no es cierto?, con Moshe. Yahweh sabe que existen algunas cosas a las cuales debemos temer. Él es Elohim y por eso conoce el significado del amor, la luz, la gloria y la santidad. Inclusive conoce el significado del temor, porque preguntó a Aarón y a Miriam por qué no habían tenido temor. Él les dijo a Aarón y a Miriam que hablar contra Moshe era una cosa a la cual debían temer. Para Elohim ese era un asunto que se debía temer, a menos que ellos estuvieran en tinieblas, en ignorancia y en una insensibilidad total, ellos debían temer. En ese momento Elohim se detuvo y no ejecutó su juicio todavía, sin embargo partió porque su ira se encendió contra ellos, dice el Pasuk 9. Entonces él eligió retirarse. Elohim se esfuerza por mantener su autoridad. Sí, permítanme repetir esto seriamente. Elohim respalda su propia autoridad. Él no apoya la autoridad de Moshe. Él estaba respaldando su propia autoridad. La cosa es, yo lo mandé a Moshe, pero al final, si yo lo mando a Moshe, ustedes respetan al que yo mando. Más o menos es así. Y se enojó en ese momento. Para no ejecutar en el momento su juicio, se retiró. Entonces, él apoya su propia autoridad que él mismo depositó, en este caso Moshe. Podemos decir con todo respeto que cuando un siervo Elohim comete un error, ese asunto le corresponde exclusivamente a Elohim. Por eso Elohim no dijo, hablaron contra la autoridad de Moshe, sino contra mi siervo Moshe. En este caso, el siervo de Elohim era Moshe, pero si hubiera sido otra persona, habría pasado lo mismo. Pudo haber sido mi siervo fulano. En cualquier situación, de cualquier manera, es su siervo y hablar contra su siervo es hablar contra el amo. Elohim defendió su autoridad y no la de Moshe. Elohim no permitirá que nadie infrinja su autoridad. Tan pronto como el hombre se rebela contra su autoridad, él se alejará enojado. Cuando se alejó, la nube se apartó del tabernáculo, dice el Pasuk 10. La nube representa la presencia de Elohim. Así que si la nube se alejó, significa que la presencia de Elohim se fue. Y esto debe haber sido todo una conmoción realmente para el campamento. Cuando la nube avanzaba, Elohim avanzaba, el tabernáculo también avanzaba, ¿no es cierto? Pero esta vez cuando la nube se movió, Miriam quedó leprosa. En tipología, cuando la nube se movía, los israelitas reanudaban el viaje, pero aquel día no pudieron continuar la marcha debido a que la rebelión se había manifestado. Cuando Aarón vio esto, tuvo temor porque él también había participado de esa rebelión, debido a que Miriam había tomado la iniciativa al todo el parecer, a todo lo que parece, porque fue la que habló realmente, ella fue la que quedó leprosa. Moshe guardó silencio debido a que el tabernáculo no trajo ninguna revelación, él no dijo nada, él había aprendido su lección, aunque era elocuente, mantuvo su boca cerrada y habló cuando Aarón le rogó que los perdonaran, solamente en ese momento él se movió. Esto debe traernos otra enseñanza, esta vez acerca de la intercesión. No podemos interceder cuando Yahweh ha emitido sentencia contra alguien, a menos que otro ruegue por esa intercesión, que sería lo mismo exactamente que nosotros vamos a ir a hacer con Yahweh. Yahweh también no puede hacer nada a menos que nosotros vayamos a intercedamos. Si lo que vemos aquí es un traslado de lo que Moshe había hecho en el monte, respondiendo al deseo de Yahweh de interceder para darle la oportunidad de extender misericordia a los israelitas, ¿no es cierto? No perdón, sino misericordia, que se comprenda la diferencia. Ahora Aarón le dio la oportunidad a Moshe de hacer lo que él estaba deseando, pero no podía hacer sin desobedecer de forma directa a Yahweh, que se había mostrado encolerizado. Yahweh se retiró para permitir que Aarón intercediera
con Moshe a fin de que Moshe intercediera con Yahweh. Este es un tipo de nuestra intercesión como sacerdotes. ¿Sí? A veces Yahweh se retira de los rebeldes y los deja leprosos, por así decir, para que los Aarones, o sea, nosotros los sacerdotes, intercedamos ante Yahshua por ellos. Con todo, Miriam tuvo que pasar por un periodo completo, o sea, 7 días, ¿sí?, de castigo de forma simbólica, porque como dijo Yahweh, pero Yahweh le dijo a Moshe, si su padre le hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y entonces que la dejen volver. Esto también es otra enseñanza para nosotros que normalmente somos demasiado apresurados tanto en las acusaciones como en los perdones a veces. Todo tiene que ser regido según los tiempos de Yahweh. Aquellos que no han aprendido a refrenar su corazón y su lengua no son aptos para ser la autoridad. Los que ejercen la autoridad de Elohim la tendrán tanto en el corazón como también en la lengua. Cuando Aarón le suplicó a Moshe que intercediera, este clamó a Yahweh en el momento, pero hasta ese momento Moshe era un espectador. Moshe no abrió la boca y de él no salió ninguna murmuración, ni reproche, ni crítica. Cuando Aarón le rogó que intercediera, él simplemente oró. Aquí vemos a el madero, porque vemos que Moshe era una persona que no guardaba ningún rencor. Cuando vio a su hermana Miriam leprosa y a Aarón rogando con temor, inmediatamente clamó a Elohim, porque ese era el deseo de su corazón. Él clamó a Elohim de inmediato y no les guardó rencor, ni mantuvo ningún pensamiento de justificación, ni de retribución, ni de reivindicación en ese momento. Cuando el propósito de Elohim se llevó a cabo, Moshe olvidó todo lo demás. Así que la autoridad tiene el propósito de ejecutar las órdenes de Elohim, no de exaltar a nadie. ¿Sí? Una vez vindicado, Moshe podía haber asumido una postura soberbia y arrogante, pero no fue así. Él no se comportó de esa manera. La autoridad delegada debe traer la presencia de Elohim, no su propia sentencia a los hijos de Elohim. Nuestra meta es traer al hombre a la autoridad de Yahweh y no a la nuestra, evidentemente. Por lo tanto, no tiene importancia si nosotros somos rechazados. Por medio de toda la situación, Aarón y Miriam fueron tratados de una raíz de amargura que estaba en su interior. Moshe no se alegró por el sufrimiento de Aarón y de Miriam, al contrario, él le pidió a Elohim que tuviera misericordia, oró para que Miriam fuera sanada. Si Moshe no hubiera tenido misericordia ni hubiera manifestado gracia, habría podido decirle a Aarón, ya que dijiste que Elohim puede hablar también a través de ti, ¿por qué no oras a Elohim tú mismo, no es cierto? O podía haberle dicho a Elohim, si tú no me vindicas, yo renuncio. Parece como si Elohim le hubiera dado una oportunidad a Moshe para que se vindicara, ¿no es cierto? Pero Moshe no la buscó, por eso Elohim la trajo por sí mismo. Él no tomó ninguna oportunidad para vindicarse ni para defenderse. Al hombre le es fácil aprovechar el momento en el cual Elohim lo respalda para vindicarse y para vengarse también. Pero Moshe no se justificó ni se aprovechó de la oportunidad para defenderse. Moshe no guardó rencor, porque él era una persona que no vivía centrado en su yo y intercedió por su hermana mayor. Él no se vengó, sino que clamó a Elohim que sanara a Miriam. Es como cuando Mashiach joró en el madero por sus perseguidores, ¿sí? Algunas personas piensan que es fácil ser una autoridad delegada por Elohim, pero no lo es, porque esa persona debe estar completamente vacía de sí misma a fin de llegar a ser una autoridad delegada. Moshe fue verdaderamente un tipo del hijo de Elohim porque pudo actuar como una autoridad que representaba fielmente a Elohim. Él no fue provocado en su carne, ni se protegió, ni se vindicó. Tampoco se vengó de los que lo habían atacado. Esa es la razón por la cual la autoridad de Elohim pudo fluir por medio de él sin obstáculos. Podemos decir que en verdad él fue un hombre que se había encontrado con la autoridad de Elohim en plenitud. Ni su carne, ni su hombre natural, ni su yo se manifestaron. En consecuencia, era apto para ser la autoridad delegada por Elohim. Shalom Adriana, Shalom Blanca, Magnolia, Katy, Jorge, bienvenidos a todos. La revelación es la base de la autoridad. De pronto Yahweh llamó a Moshe, a Aarón y a Miriam. Salgan ustedes tres a la carpa de reunión. Así que los tres salieron. Esto está en el capítulo 12 de Bamidbar, paso 4.
El Adón habló de una manera inesperada. Si muchas personas critican con facilidad y actúan en contra de la autoridad gratuitamente, hablan en contra de otros de una manera descuidada, debido a que viven en su propia tienda lejos del tabernáculo de reunión. Cuando uno permanece en su propia tienda, es fácil que critique, pero una vez que entra en el tabernáculo de reunión comprende las cosas. Los tres vinieron al tabernáculo de reunión y Yahweh los convocó, ¿sí? Y Yahweh le dijo a Aarón y a Miriam: oigan ahora mis palabras. Ellos inicialmente se quejaron de que Elohim hablara solamente por medio de Moshe, pero ahora Elohim los llama para que escuchen sus palabras directamente. Esto nos muestra que ellos nunca habían escuchado la palabra de Elohim y que no sabían lo que era oír a Elohim, oírlo, escucharlo, callarse la boca, digamos, y escucharlo verdaderamente. Aquel día Elohim les habló por primera vez, pero las palabras que él expresó fueron palabras de reproche y no de revelación. Tales palabras no manifestaron la gloria de Elohim, sino que trajeron juicio sobre las acciones de ellos. Una persona que habla demasiado no puede escuchar la palabra de Elohim, solo una persona mansa puede escuchar sus palabras. Moshe era manso y no hablaba mucho. Él podía seguir cualquier dirección que Elohim le indicara, podía ir hacia adelante o hacia atrás, pero Aarón y Miriam eran obstinados. Después de esto dijo Elohim, escuchen ahora mis palabras: cuando haya entre ustedes profeta de Yahweh, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Esto está también en el pasuk siguiente, ¿no es cierto? Aquí Yahweh estaba explicando cómo él se comunicaría con sus profetas, ¿sí? Él iba a hablar con ellos por medio de visiones o sueños. Esto demuestra que aún no había habido profeta. Es decir, que él no había hablado aún por medio de ellos. De hecho, no tenemos registro alguno, no hay ninguna comunicación que hubiera sido registrada. Pero a Moshe, Elohim le hablaba cara a cara, como dice: no así con mi siervo Moshe, él tiene la confianza de toda mi casa, con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Cómo pues no tuvieron reparos de hablar contra mi servidor Moshe? De esta manera Elohim vindicó a Moshe. Él lo puso en el lugar más alto sin que Moshe hubiera pedido. Él dijo en claro que con los profetas hablaría de manera indirecta, pero que hablaba con Moshe por medio de revelación y de luz, las cuales eran muy claras y muy directas, evidentemente. Moshe no se defendió y permitió que Elohim lo vindicara. Por eso fue vindicado justamente. Toda persona que es enviada en nombre del Adón a hablar a los hijos de Elohim posee algún grado de autoridad, porque simplemente el hecho de ser enviado ya lo indica. Así que espero que no tratemos de vindicarnos, ¿sí? Solo a Moshe se le concedió recibir la revelación, pero no fue ese el caso con Aarón ni con Miriam. El que hablaba con Elohim cara a cara era la autoridad delegada, y esa delegación la decide Yahweh mismo, ni siquiera Moshe lo había decidido. Por lo tanto, Elohim establece su autoridad de acuerdo con su elección. Este asunto le pertenece a él y el hombre no puede intervenir. Tampoco se puede anular una autoridad por medio de la murmuración, obviamente. Solo Elohim puede establecer a Moshe como autoridad y solo Elohim puede quitarle la autoridad, como ya sabemos que lo hizo, por ejemplo, con el rey Saúl, ¿sí? Por lo tanto, el asunto de que una persona sea una autoridad delegada o no lo sea pertenece a Yahweh y el hombre no puede cuestionarlo. El hombre no pudo anular la autoridad que tenía Moshe por medio de sus murmuraciones, ya que el valor del hombre delante de Elohim no se basa en la evaluación que otros tengan de él, ni en su propia evaluación, la de la persona misma. El valor de un hombre delante del Adón se basa en la revelación que él le entrega a ese hombre. La revelación es la medida de la evaluación de Elohim. Él establece una autoridad basada en la revelación que la persona tiene de él, y eso proviene de Yahweh también, y la evalúa según esa revelación ha sido recibida, masticada y digerida. Cuando el Adón desecha a una persona, esto pierde toda revelación y Elohim no le hablará más. Justamente fue lo que le pasó al rey Saúl. Elohim dijo que Moshe era su siervo y que hablaba
hablaba con él cara a cara. Si Elohim nos concede revelación, todo estará bien, de lo contrario, nada va a funcionar. Puesto que Aarón y Miriam se quejaron, parecía que Elohim les preguntara, ¿cuánta revelación tienen ustedes? Toda mi revelación la tiene Moshe, yo se la di a él, ¿no es cierto? No crean que porque han visto mis actos poderosos, me han escuchado, ni han recibido revelación directa, yo no he hablado con ustedes. O sea, a pesar de que hayan tenido inspiración en unas cuantas cosas, eso no quería decir que Yahweh los hubiera mandado a hacer absolutamente nada. Lo mismo valía con la rebelión de Coraj, ¿no es cierto? Que dijo, no, no es todo el pueblo santo. Exactamente la misma respuesta Yahweh les dio. A fin de ser una autoridad, entonces debemos examinar lo que somos delante de Elohim. Cuando nos disponemos para la obra, tenemos que ver la prueba, que la prueba no es evaluada ni por Aarón ni por Miriam, sino por Elohim, ¿sí? A él le servimos, en él nos centramos. Si Elohim nos concede revelación, nos habla claramente acerca de él y tenemos una comunión cara a cara con él, nadie nos podrá derrocar de la tarea que él nos ha encomendado. Es tan simple como eso. Para eso tenemos que tener dedicación a él y paciencia, ciertamente. Y a Joshua, o sea, Josué, pasó 40 años a los pies de Moshe. Pero finalmente recibió la honra de ser su sucesor y un tipo de Mashiach, es una gran honra. Pero si no tenemos un camino claro delante de nosotros y los cielos no están abiertos a nosotros, todo será en vano porque todas las puertas de la tierra, aunque todas las puertas de la tierra, perdón, estén abiertas delante de nosotros, ¿sí? Las puertas de la tierra no son las puertas del cielo. Si el cielo se abre delante de nosotros, tendremos el respaldo de Elohim, tendremos la prueba de que somos sus hijos. Cuando el Adón fue bautizado, los cielos se abrieron, ¿no es cierto? Dice Matillán en el capítulo 3. Recordemos que el bautismo representa la muerte. Así que cuando el Adón fue clavado en el madero, entró en la muerte y fue sepultado, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que cuando las tinieblas son densas, cuando el dolor es muy grande, cuando todas las puertas se cierran, los cielos se abren. La revelación es la base de la autoridad, por lo cual tenemos que aprender a no defendernos ni vindicarnos. No debemos ser como Aarón y como Miriam, que reclamaban la autoridad, porque esto pondrá en evidencia el hecho de que uno está en la carne y en tinieblas. Simplemente reclamarla quiere decir que no ha sido otorgada en plenitud, ¿sí? Esto además mostrará que uno no vio nada en el monte. En Bamidbar 12:7, Elohim dice, mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa, dijo él. Este pasaje es citado también en el Berija Dayá, en el libro de Ibrín, donde se nos muestra a Moshe como un tipo de Mashiach, el hijo de Elohim, que fue fiel en toda la casa de Elohim. Dice, él fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim. Ibrín en el capítulo 3. Parece que Elohim estuviera diciendo a Aarón y a Miriam, tal vez Moshe no haya sido fiel en su casa por haberse casado con una mujer cushita, pero él sirve a mi pueblo y es fiel en toda mi casa. ¿Sí? Ustedes hablaron en contra de él porque su esposa tal vez no sea una buena cuñada en su casa, pero él es mi siervo. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moshe? Elohim lo llamó su siervo. Ser siervo de Elohim significa pertenecerle a él. Yo soy la herencia de Elohim y él me compró. Si llego a perderme, será una pérdida para Elohim y no para mí. Los que tienen siervos pierden su propiedad cuando sus siervos se pierden. Moshe era siervo de Elohim, es decir, era propiedad suya. Por lo tanto, cuando alguien hablaba en contra de su siervo, Elohim tenía que intervenir y defenderlo. No tenemos que defendernos a nosotros mismos, sino necesitamos establecer nuestra propia autoridad, ya que es asunto de Elohim. Si yo soy su siervo, cuando alguien habla contra mí, él intervendrá. Si Elohim no interviene, ¿de qué servirá defenderme? Evidentemente, la equivocada seré yo en ese caso. ¿De qué me servirá establecer mi autoridad si él no la respalda? Si es Elohim quien me delega su autoridad, no tengo que hacer nada para establecerme como autoridad. Solo debo permitir que la revelación me vindique. Si otros tienen la revelación y la provisión, esto demuestra que Elohim no me ha establecido a mí, simplemente, ¿sí? Pero si Elohim me establece a mí, quitará la revelación de otros para vindicarme a mí, como fue lo que hizo en ese momento. Si había tenido misericordia de derramarse en los demás también, en ese momento él se plantó firme. Si uno
es una autoridad delegada y otros ponen eso en tela de juicios, ellos estarán discutiendo con Elohim. Si ellos tienen vida en ellos, experimentarán que los cielos se cierran y tendrán que ceder y reconocer la autoridad que hay en la persona que Yahweh ha delegado. Espero que nadie se levante para reclamar su autoridad. Debemos permitir que el tiempo y la revelación nos vindiquen, debido a que la revelación que Yahweh nos da es la mejor vindicación. Supongamos que uno dice que Elohim lo escogió y que posee revelación y autoridad. Si otros se oponen y se rebelan contra uno, se acuden a Elohim y también ellos reciben revelación, significa que Yahweh no nos está respaldando. Simple. En ese caso será inútil tratar de vindicarse o de discutir. Al contrario, eso mostrará que se estaba en la carne. Si somos fieles, al contrario, en toda la casa de Elohim, si ponemos todo lo que debemos poner en ella y si vemos que Elohim quita su revelación a otros porque se están oponiendo, significa que Elohim nos escogió a nosotros como autoridad. Es simple. Y la respuesta siempre está en la mano de Yahweh, no en nuestras manos. Por eso debemos dejarlo todo a Él y esperar. La autoridad está en las manos de Elohim, no depende de uno. El mayor problema de hoy es el yo, ¿sí? Pero si uno entiende el significado de la autoridad, los caminos de Elohim, entenderá que, como ya hemos dicho reiteradas veces, cuando otros discutan con uno, estarán discutiendo con Elohim, ya que uno le pertenece a Elohim y está haciendo cumpliendo las órdenes, digamos. Cuando otros lo atacan a uno, Elohim les cerrará los cielos y ellos no tendrán otra alternativa que arrepentirse y reconocer que uno es la autoridad de Elohim si él lo ha determinado. Por lo tanto, no necesitamos reivindicar ninguna autoridad, ya que todo depende de la vindicación y el respaldo que proviene de Yahweh mismo. Si él quita su revelación a otros, eso indicará que él lo escogió a uno para que sea su autoridad delegada. Bueno, chicos, los espero ahora habiendo terminado, ¿no es cierto? Los espero en 5 minutos mientras dejo editando el video. En unos 5 minutos les paso el link para que nos reunamos y charlemos acerca de estas cosas que hemos leído. Entonces, hermanos, en unos minutitos nos encontramos para tener la reunión. Shalom.